cuál es el panorama, la visión del sociólogo luego de esta presentación de más de una hora del presidente Castillo y esta actitud de tender la mano dentro de varias cosas, de tender la mano al Congreso de la República para trabajar juntos por el desarrollo del Perú y de los peruanos más necesitados. Bueno, hay dos maneras de analizar el mensaje del presidente Castillo. Uno, yendo directamente al contenido y a lo que presentó bajo la denominación de logros, y luego los pendientes, los retos. Pero hay otra manera de analizar esta situación, que es la que voy a utilizar, Muy bien. que tiene que ver primero en ubicar el contexto en el que se presenta el mensaje. Y ahí hay tres temas. Un primer tema, un plan golpista en marcha desde la noche del 6 de junio del año pasado, es decir, el día de la segunda vuelta, que tuvo como resultado la victoria del profesor Pedro Castillo. Ese plan golpista viene teniendo varias fases. Una primera estaba orientado a impedir la proclamación, ni siquiera asumiera la presidencia. La movilización popular y el funcionamiento de las instituciones derrotó temporalmente ese plan golpista. Cuando empezó el gobierno el 28 de julio, a los primeros días nomás ya se estaba planteando formar una comisión investigadora del supuesto fraude electoral, cuando los organismos nacionales e internacionales habían dicho que no hubo, y un conjunto de acciones desestabilizadoras. Y hay un tercer momento, que es el actual, con el intento anterior de moción de vacancia, y el actual, que busca continuar acumulando fuerzas. La ultraderecha sabe bien que ahora no tiene los votos y tampoco tiene la calle en términos de apoyo, pero es una campaña de desgaste constante para ir debilitando al gobierno. Por lo tanto, hay una responsabilidad principal de los perdedores de la elección de junio del año pasado en lo que viene sucediendo. Pero hay un segundo factor. Este es un gobierno débil y que está cometiendo muchos errores. El principal es no poner por delante las banderas programáticas por las cuales votó la población mayoritariamente el año pasado. Me estoy refiriendo a la segunda reforma agraria, que ha quedado en el enunciado, pero no se está poniendo manos a la obra, a la acción. Igualmente lo vinculado a salud y educación, y si bien la reforma tributaria fue bloqueada en el Congreso, el propio gobierno no lo está retomando, como tampoco está pisando firme en relación a la gestión soberana de nuestros recursos naturales. Y por otro lado, algo muy preocupante, hay manifestaciones notorias que en realidad son pequeñas frente a lo que fue el fujimorismo, el alanismo, pero corrupción es corrupción, que se está presentando y hay que rechazar. Y el tercer factor, y con esto termino la respuesta a la pregunta, es que la sociedad civil en nuestro país, la ciudadanía, en este momento está en la incertidumbre y no se siente un liderazgo que conduzca para los cambios que la mayoría anhelamos. Y en esa medida los procesos de organización, de centralización, de articulación se han dispersado. Y por lo tanto esto permite que haya un aprovechamiento de la ultraderecha para poder seguir avanzando, y el propio gobierno no apela claramente a la movilización ciudadana para que sea sustento de este gobierno. Y se está generando un descontento que podría ser generalizado y que en un determinado momento se harte del plan golpista y del gobierno y que pueda decir ya con fuerza de acá a un X tiempo, nadie tiene una bola de cristal, el que se vayan todos, lo cual debilitaría mucho más la institucionalidad tan precaria de nuestro país. A diferencia de países como Chile, que nos está dando un ejemplo
de democracia, participación e institucionalidad. Son esos Correcto. tres factores. Sí, una primera aproximación a la realidad política. Lo cierto, además, Roberto, es que el tema de la vacancia presidencial y el tema del cierre del Congreso, la disolución del Congreso, ha quedado neutralizado con la acción del presidente, por lo menos en este escenario inmediato. ¿Cuál debería ser lo ideal de la actitud del Congreso de la República en general, con todas las bancadas, con respecto a este pedido del presidente de los consensos? ¿Eres pesimista, optimista con respecto a respuestas positivas, que es la que está esperando no el presidente Castillo, sino aquellos que votaron por cambios y que todavía ven que eso no está ocurriendo en este escenario político? Bueno, cuando el primer ministro Aníbal Torres ha anunciado formalmente, no como un chisme, una volada, que es lo que corría antes de la presentación, de que inicialmente estuvo previsto, estuvo considerado en el mensaje el adelanto de elecciones, y eso significaba un proyecto de ley que tampoco iba a ser de la noche a la mañana. Es una hábil jugada táctica que le está diciendo al Congreso: miren, podría hacerlo, yo me caigo y ustedes también se caen. Entonces ahí ha mandado un alerta al Congreso y sobre todo a las bancadas que están en uno y otro lado, de acuerdo a las circunstancias, acerca de lo que podría suceder. Eso es primero. Lo segundo, respecto a lo que se viene, que en lo inmediato, la interpelación a ministros, es probable que haya censura a por lo menos un ministro, por un lado, salvo que lo hagan que renuncie horas antes o minutos antes o durante el debate, como sucedió con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Y por otro lado hay la presentación del día 28. Tal como están las cosas, no es seguro que el propio presidente vaya al Congreso, pero legalmente puede ser representado por su abogado, y quien abogue por él puede ser alguien del propio gobierno o no. Y en medio de eso yo veo complicado que la ultraderecha que está capitaneando esto logre los votos necesarios para la vacancia. Pero queda claro que Renovación Popular, que es un grupo con componentes fascistas a su interior, con Avanza País, que es el conservadurismo rígido, neoliberal, y que Fuerza Popular, el fujimorismo, que tiene muchos privilegios que perder y mucha impunidad que demandar, sobre todo en relación a la señora K, lo más probable es que cerradamente vuelvan a votar a favor de la vacancia presidencial. Y en otras bancadas, el congresista Anderson ayer ha dicho que, bueno, si Podemos apoyen alguna medida, si Podemos no está por la vacancia, él dice que no se siente cómodo. No, Anderson no sé qué hace ahí, debería estar en Renovación Popular, etcétera. Y hay bancadas como Podemos, como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, el propio Somos Perú, que van a evaluar, pero considero que mayoritariamente no se van a sumar en las actuales condiciones a la vacancia, y por lo tanto no lograría la cantidad de votos que está buscando Renovación Popular y sus aliados. Ahora bien, ¿eso significaría una gran victoria del gobierno del presidente Castillo? No. Y si considera que es así, está equivocado. En realidad le da un nuevo aire, un nuevo oxígeno, pero en el marco de la precariedad y la debilidad. Y la pelota pasaría en buena medida a la cancha del gobierno. Si el gobierno no promueve, no es que plantee políticas para darle gusto a los grupos de poder económico, a la prensa concentrada, a las grandes empresas mineras, a que Repsol lo trate con guantes de seda, a los grupos de la derecha. No, sino pensando en la población que votó por el profesor Castillo.
si es que no encarna en ejecuciones concretas de políticas, medidas, los cambios que nuestro país anhela, el gobierno va a tener problemas más adelante. Dicho en otras palabras, ahora es golpeado sobre todo por la derecha, pero si no ejecuta los cambios prometidos, de acá a un cierto tiempo puede tener problemas por la izquierda. Y no hay que esperar mucho, Roberto, porque el tercer actor en el escenario político es el pueblo, aquel que votó por el cambio. Y ya ayer hemos tenido un paro de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche, y que han levantado el paro. Hemos cubierto como medio de comunicación independiente y democrático las declaraciones de la dirigente más importante, Nivia Paredes, si no me equivoco el apellido Nivia Vargas, me dice producción, que es la presidenta de la asociación, AJALEP, que han suspendido porque ya hay un viso de atención por parte del gobierno a un tema tan simple como aumentar el precio aparentemente simple, el precio del litro de leche que les están dando en este momento, que es de $1.06, y el precio internacional está en 2.50 y están pidiendo un solo 80, pero la derecha y los grupos de poder tienen copado con Gloria principalmente el monopolio a través de la Sociedad Nacional de Industria. Toda esa situación ha obligado a que paralicen, pero han anunciado que van a hacer un paro con todo el sector agrario por el tema de la segunda reforma agraria, al margen de lo que ha anunciado ayer el presidente. De manera que ese actor, que es el pueblo que votó por el cambio, está ya en lo inmediato anunciando paro. Y me dice producción que para mañana está anunciado el paro de transportistas acá en Lima. Entonces, no creo que tenga mucho respiro el presidente Castillo y el gabinete, Roberto, teniendo en cuenta estas demandas ya expresadas por la ciudadanía. Bueno, ahí hay un hecho aparentemente contradictorio. La derecha en general, los grupos de poder económico, político y mediático, que es un concentrado de tres elementos, económico, político y de medio de comunicación, juega dos tácticas. Una primera, a presionar al gobierno para que en su acción se derechice más. La presencia del ministro Graham en Economía en reemplazo de Pedro Franqui, entre otros, es una muestra de ello. Y el gobierno de Pedro Castillo, en realidad la izquierda, que tuvo expresiones de presencia en un primer momento, ahora se está minimizando enormemente. Y la derecha juega a ganar posiciones a ese nivel, a imponer determinadas políticas. Un ejemplo es el de lo de la leche. Y Pedro Castillo tiene que tomar una decisión. O está con el gran grupo de poder económico de Leche Gloria, del grupo empresarial, que es uno de los 6 más ricos del Perú, o hay justicia social con el productor ganadero, que es la inmensa mayoría de nuestro país, que tiene fuerza en el sur, en Arequipa, en el norte, territorialmente. Ahí hay una decisión, y en la cancha se va a ver hacia dónde va el gobierno del presidente Castillo. Esperemos que vaya a favor de los ganaderos. Pero la derecha juega una táctica mayor como parte de una estrategia de conjunto. ¿Cuál es? Empuja la derechización del gobierno, pero es tan angurrienta que lo quiere todo. Y quiere todos los poderes del Estado manejarlos. Quiere copar el Tribunal Constitucional más allá de lo que tiene ya el manejo del Congreso, busca desestabilizar lo que significa el sistema de administración de justicia para que haya impunidad para los grandes corruptos de gobiernos anteriores, y quiere sobre todo el gobierno, y por eso busca el plan golpista. Y en esa medida, de acuerdo a cómo se vayan moviendo las fuerzas, es que se irán dando las cosas. Y hay una precisión. Me comentaban algunas personas que en la derecha ha habido una discusión sobre el manejo de los tiempos, sobre todo cuando se sintieron descubiertos
en esa reunión de un hotel miraflorino patrocinado por la Fundación Naumann de Alemania, en la cual la que apareció en el protagonismo fue María del Carmen Alba. Las encuestas todas señalan que el gobierno pierde aceptación, pero el Congreso es el más rechazado y María del Carmen Alba es repudiada. Por lo tanto, para muchos sectores de derecha evalúan que no sería conveniente que, si se diera la vacancia, ella asumiera la presidencia temporal y convocara elecciones, porque hasta tienen dudas que convoque a elecciones. Por lo tanto, están jugando con los tiempos y probablemente busquen a una figura más potable, no sé qué palabra utilizar, en la elección de la nueva mesa directiva del 28 de julio, y a Dios rogando y con el mazo dando, que alguien aparezca, entre comillas, más dialogante, mientras se intensifica la campaña golpista con miras que antes de fin de año puedan dar el zarpazo. Pero si pretenden darlo, probablemente el gran zarpazo no sea de la derecha, sino sea el zarpazo popular, que ante el hartazgo diga: Castillo, no has cumplido tus promesas, derecha angurrienta, poder económico, político, mediático, lo quieres todo, nos quieres pisotear como siempre, ninguno de los anteriores, como dirían en la prueba de opciones múltiples, que se vayan todos. Pero eso implica construir una alternativa de recambio desde las fuerzas populares, progresistas, cortando claramente y deslindando con lo que ha significado este abandono de las banderas programáticas del cambio del profesor Castillo. Y ese es un trabajo que se está dando, pero que va a requerir tiempo mayor. Conclusión, yo avisoro como tendencia inmediato una oxigenación del gobierno. 1, 2, que no prospere la vacancia. 3, que haya una especie de, entre comillas, tregua, entre comillas, entre los dos grandes poderes del Estado, pero un movimiento social ciudadano que ha sido marginado de todo, empiece a cobrar fuerza y hacia el segundo semestre de este año, más quizás hacia fines de año, puedan articularse esfuerzos, y si los poderes del Estado no están a la altura de las circunstancias, no descartemos que el próximo año tengamos un nuevo evento electoral sobre la base del que se vayan todos. Los tiempos pueden variar, podemos discutir tal o cual, nadie es un atarama, un pitonizo, pero esa es la tendencia que se está dando con una derecha angurrienta, ultra angurrienta, con un gobierno débil y con un movimiento popular ciudadano que recién empieza a calentar motores, diciendo: Castillo, cumple tus promesas, planteaste cambios, tienes que hacer cambios. Correcto. De manera que se ha neutralizado, excelente la lectura, Roberto, se ha neutralizado el tema de vacancia y cierre del Congreso, pero hay el tercer actor que está diciendo: váyanse todos, si es que la situación se mantiene en el escenario que parece que va a ser. Tenemos tema para conversar, y en poco tiempo, en las próximas horas y días, Roberto. Gracias por nuevamente por volver a comunicarnos en Ánfora y en BIS Televisión. Vamos a estar en comunicación. Un abrazo en nombre y gracias en nombre de todos nuestros televidentes por esta lectura excelente de la realidad nacional. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, y ojalá podamos conversar en torno a la presentación del 28 de marzo y los 30 años del 5 de abril del autogolpe fujimorista. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no va a construir historia. Tengámoslo presente. Excelente. Un gran abrazo.